Esta mañana de miércoles aquí en el Hotel Ibis. Muchísimas gracias al Hotel Ibis también por recibirnos para esta presentación de la Semana de la Discapacidad 2025. Y vamos a iniciar presentando a quienes nos acompañan en la mesa del Presidium. Tenemos a Carlos Valenzuela, él es el director del INDIS. Gracias, bienvenido. Carmen Julia Cabrera Zazueta, secretaria de Economía del Ayuntamiento de Ahome. Muchísimas gracias. Ariana Carrera, directora de Turismo. Gracias. En Ahome. Alejandro Martínez, en representación del director del IMDA. Él es director administrativo del Instituto Municipal del Deporte. Bienvenido. Ramsés Cáceres, director de IPAMA. Bienvenido. Alonso Higuera, coordinador del INJU, en representación del director. También muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias a los patrocinadores también por estar aquí presentes, a Manuel Arce Galaviz, de la fisioterapia, y a Héctor Soto, también de Ortopedia AOME. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, para darnos los pormenores de lo que será la Semana de la Discapacidad aquí en el municipio 2025, tenemos a Carlos, director del INDIS, quien nos va a dar más detalles. Pues primero que nada, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Estoy muy contento, muy agradecido de poder presentar la Semana de la Discapacidad 2025 por los derechos, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. Gracias a todos los que hoy se hicieron presente y que con su ayuda nos permitan llevar este mensaje, que es la encomienda de nuestro presidente Antonio Menéndez de Llano, que pongamos a las personas al centro, que en este gobierno humanista que nos representa, las personas, los grupos vulnerables son prioridad, y las personas con discapacidad, nos lo ha demostrado nuestro alcalde, son prioridad. Es por ello que esta Semana de la Discapacidad cobra mucha relevancia. Ahorita les vamos a mencionar cada una de las actividades. Yo estoy muy agradecido, si se fijan, la mesa está llena, porque tenemos amigos de la discapacidad, como yo les digo, tenemos aliados estratégicos. Definitivamente esta Semana de la Discapacidad solitos no se puede. Agradecemos infinitamente todo el apoyo que hemos hecho, esa relación con la gerente del hotel, Selma, que por aquí anda. Selma, muchísimas gracias, porque Hotel Ibis es un hotel incluyente, accesible y un amigo de la discapacidad, siempre presente y siempre ayudando. Gracias a Hotel Ibis. Importante mencionar que esta Semana de la Discapacidad y todas las actividades no la vamos a hacer solitos en esta ocasión, estamos muy bien acompañados, nos va a apoyar para llevar a cabo esta Semana de la Discapacidad con todas las actividades, diferentes dependencias, para llevar a cabo una política horizontal, una política transversal, donde nos apoyará la Dirección de Turismo, que aquí nos acompaña la directora Ariana Carrera, muchísimas gracias. Nos apoyará nuestra secretaria de Economía en el municipio, Carmen Julia Cabrera, muchísimas gracias. Entonces la CEDECO, la Dirección de Turismo, por acá nuestro amigo Ramsés IPAMA estará participando con diferentes actividades con nosotros en la Semana de la Discapacidad, el INJU, el Instituto del Deporte, la Dirección de Salud, la Dirección de Tránsito Municipal, diferentes instituciones municipales, si se pueden dar cuenta. Pero bien importante, para poder sacar estos eventos es bien valioso la suma de los patrocinadores, la suma de esas personas solidarias que nos pueden apoyar y que nos permiten llegar a la atención que estamos buscando, porque de verdad los recursos siempre hacen falta, y tener aliados estratégicos como nuestros amigos, en este caso Carlos Fernando Villa Torres, que no pudo venir, que nos estará apoyando con la alimentación para los equipos que nos visitarán en la Copa, que ahorita les vamos a presentar. Por acá tenemos otro patrocinador, pues es Hotel Ibis, patrocinador La Terraza 800, y patrocinadores que tenemos aquí en la mesa es Humana Fisioterapia, que está su director Manuel Arce, muchísimas gracias.
Otro patrocinador es Ortopedia AOME. Por aquí está amigo Héctor Soto. Muchas gracias por ser un amigo de la discapacidad. Sin ellos, todo esto no sería posible. Todos los patrocinadores, todas las instituciones, todas las empresas y personas físicas todavía se pueden sumar. Y todos los patrocinadores, es importante decirles, pues saldrán en la publicidad oficial, saldrán en las playeras. Ojalá que tengamos más amigos de la discapacidad que se puedan continuar sumando. Entonces, dicho todo lo anterior y agradecer como debe de ser, ahora sí voy a platicarles de qué se va a tratar esta semana de la discapacidad. Como es el lema de esta semana, estamos buscando los derechos, difundirlos, promoverlos, hacerlos valer, la inclusión y el desarrollo en todas las áreas de la vida de las personas con discapacidad. Yo creo que es notable desde que existe, y es poco, este sería nuestro tercer año, nuestra tercera semana de la discapacidad. Es un instituto joven, ustedes ya lo saben, somos el único en Sinaloa, ¿sí? Pero seguimos trabajando muy fuerte por los restos objetivos. Para ello, el día 29 de noviembre vamos a llevar a cabo una copa de fin de semana interestatal de básquetbol sobre silla de ruedas. Nos visitarán equipos de Sonora y los equipos de Sinaloa. Equipos de Sinaloa y de Sonora estaremos llevando a cabo esta copa interestatal el día 29 y 30 de noviembre. Y luego nos pasamos al 1 de diciembre. El día 1 de diciembre estaremos llevando a cabo, con la ayuda de todas las personas que ahorita mencioné y más aliados que se sumen, la gran campaña de salud Amigos de la Discapacidad, donde con diferentes especialistas estaremos brindando
Gracias.